Después de 8 años viviendo gratis en mi casa, mi hija Renata y mi yerno Braulio ganaron $75 millones en la lotería. Ese mismo día, ella tiró todas mis pertenencias por la ventana mientras gritaba como una demente que ya no necesitaba mi ayuda, que me fuera a pudrir en un asilo. Yo solo sonreí y le pregunté si habían leído bien el nombre que estaba escrito en el billete premiado. Vi cómo mis vestidos volaban por el aire como pájaros heridos, cómo mis fotografías se estrellaban contra el pavimento, cómo mis recuerdos de 70 años se convertían en basura esparcida por toda la acera. Los vecinos se asomaban por sus ventanas, algunos con cara de lástima, otros con esa curiosidad morbosa que despierta el dolor ajeno. Carmen Morales, mi vecina de siempre, corrió a ayudarme a recoger lo poco que no se había roto. Renata seguía gritando desde el balcón del segundo piso, mi balcón, en mi casa, donde había criado a esa misma niña que ahora me trataba como si fuera un animal enfermo. Sus palabras me atravesaban como cuchillos, pero yo mantenía esa sonrisa extraña en el rostro. Tenía algo que ellos no sabían, algo que cambiaría todo en cuestión de horas. Por fin nos liberamos de ti, vieja molesta, gritaba Renata con una crueldad que jamás pensé que podría salir de la boca de mi propia sangre. Ya no tenemos que soportar tus quejas, tu olor a vieja, tus enfermedades. Somos ricos, y tú no formas parte de nuestra nueva vida. Braulio apareció detrás de ella, con esa cara de satisfacción que me revolvía el estómago. Durante 8 años había comido de mi comida, había dormido bajo mi techo, había usado mi electricidad, mi agua, mi paciencia. Y ahora, con el dinero de la lotería en sus manos, se creían los dueños del mundo. Se creían invencibles. Debería darte vergüenza haber vivido tanto tiempo de nosotros, me gritó Braulio, mientras agitaba un papel en el aire. Mira esto. $75 millones. Ya no necesitamos mantener a ninguna vieja inservible. Me quedé ahí parada, en medio de mis cosas destruidas, mientras Renata seguía vociferando que por fin se había liberado de la carga que representaba tenerme en casa. Que ya era hora de que una vieja inútil como yo entendiera que ya no servía para nada. Que se habían cansado de mantenerme, de soportar mis quejas, de fingir que me querían. Las lágrimas corrían por mis mejillas, pero no de tristeza. Era rabia pura, mezclada con una satisfacción que ellos no podían imaginar. Porque mientras Braulio agitaba ese papel en el aire como un trofeo, yo sabía algo que los iba a destruir por completo. Cada palabra era una bofetada, pero yo seguía sonriendo. Porque en el bolsillo de mi vestido arrugado tenía un secreto que los dejaría sin aliento. Un papel pequeño, aparentemente insignificante, que contenía la verdad más poderosa de todas. Ellos celebraban su victoria, pero no sabían que la guerra aún no había terminado. «Mamá, recoge tu basura y lárgate de una vez», me gritó Renata, señalándome con el dedo como si fuera una criminal. «No queremos verte nunca más. Vete a buscar un asilo donde puedan soportar a una vieja amargada como tú». Los otros vecinos comenzaron a salir de sus casas. Doña Elvira, que vivía enfrente, negaba con la cabeza llena de indignación. El señor Isauro, del número 15, murmuraba palabras que no alcancé a escuchar pero que sonaban a disgusto. Toda la cuadra era testigo de la humillación que mi propia hija me estaba haciendo vivir. Carmen me ayudó a cargar una bolsa con lo poco que se había salvado del ataque de furia de mi propia hija. Me ofreció quedarme en su casa esa noche, y yo acepté agradecida. Pero antes de irme, levanté la vista hacia el balcón donde Renata y Braulio seguían celebrando como 2 niños malcriados. «Ya veremos quién se ríe al final», les grité con una voz que sorprendió hasta a mí misma por su firmeza. «Espero que disfruten su fortuna, porque muy pronto descubrirán que no todo es lo que parece». Ellos se rieron como hienas, pensando que eran las palabras desesperadas de una anciana vencida. Renata incluso hizo gestos burlones con las manos, imitando mi voz con crueldad. No tenían idea de lo equivocados que estaban. Esa noche, en casa de Carmen, mientras ella me preparaba una taza de té caliente y me consolaba con palabras dulces, yo acariciaba el papel que guardaba en mi bolsillo. El billete de lotería original, el que yo misma había comprado con mis propios ahorros hace 3 meses. El que tenía mi nombre escrito con letra clara y oficial, Dolores Antúnez. «Mañana todo va a cambiar, Carmen», le dije a mi querida vecina, quien me miraba con preocupación. «Mañana esos 2 van a aprender que subestimar a una mujer de 70 años ha sido el error más grande de sus vidas. Mañana regresaría a reclamar lo que era mío.
Mañana les enseñaría que a veces la justicia llega cuando menos la esperan, y que el que ríe último, ríe mejor. Acompaña mi historia hasta el final, porque te aseguro que lo que viene después los dejará completamente sin palabras. Comenta de dónde me estás viendo, porque necesito saber que no estoy sola en esta batalla por la justicia que tanto merezco. La mañana siguiente amaneció fría, pero no tanto como el corazón de mi propia hija. Desde la ventana de la casa de Carmen podía ver mi hogar, esa casa donde había invertido cada centavo de mi vida, donde había criado a Renata con todo el amor que una madre puede dar. Ahora ellos dos se paseaban por el jardín como dueños y señores, planeando qué harían con su nueva fortuna. Carmen me trajo el desayuno a la cama, pero yo apenas pude tocar la comida. No por tristeza, sino por la adrenalina que corría por mis venas. Sabía que en pocas horas todo iba a cambiar, y la expectativa me tenía completamente despierta. Dolores, no puedo creer lo que te hicieron ayer, me decía Carmen mientras se sentaba a mi lado. Toda la cuadra está comentando. Jamás habíamos visto algo tan cruel. Una hija tratando así a su propia madre. Afuera escuchaba las voces de otros vecinos. Doña Elvira hablaba con el señor Román cerca de la reja de mi casa, seguramente comentando el espectáculo de ayer. Sus voces llegaban hasta la ventana de Carmen, cargadas de indignación y lástima. Es una vergüenza, decía doña Elvira. Esa pobre mujer sacrificó toda su vida por esa niña malcriada. Y ahora que tienen dinero, la echan como si fuera un perro callejero. Lo que más me molesta, respondía el señor Román, es la cara de satisfacción que tenían. Como si hubieran hecho algo bueno. Esa Renata siempre fue problemática, pero esto supera todo límite. Yo escuchaba desde la ventana, sintiendo como la comunidad entera estaba de mi lado. Eso me daba fuerzas para lo que tenía que hacer. Porque no se trataba solo de mi venganza personal, sino de demostrar que la crueldad no puede quedar impune. Alrededor de las 10 de la mañana, vi llegar un auto lujoso frente a mi casa. Era Braulio, que regresaba de alguna parte, probablemente de hacer trámites bancarios para cobrar el premio. Lo vi bajar del vehículo con una sonrisa de oreja a oreja, cargando varias bolsas de tiendas caras. Renata salió corriendo a recibirlo, y ahí mismo, en la entrada de mi casa, comenzaron a sacar ropa de marca, joyas, perfumes caros. Era como si estuvieran exhibiendo su nueva riqueza para que todos los vecinos los vieran. Para restregarle en la cara a todo el mundo que ahora eran millonarios. Mira, amor. Le gritaba Renata a Braulio, tan alto que toda la cuadra podía escuchar. Con estos 75 millones podemos comprar todo lo que queramos. Ya no tenemos que aguantar a nadie. Somos libres. Carmen apretó mi mano cuando vio la escena. No puedo creer que sean tan descarados. Después de lo que te hicieron ayer, ahora vienen a presumir. Pero yo seguía sonriendo. Cada palabra de Renata, cada gesto de arrogancia de Braulio, solo hacía que mi plan fuera más dulce. Porque ellos no sabían que estaban celebrando con dinero que no les pertenecía. Alrededor del mediodía, vi llegar más visitas a mi casa. Eran los padres de Braulio, Adalberto y Damiana Torres, una pareja de ancianos que siempre me habían tratado con respeto. Los vi entrar con caras de confusión, probablemente preguntándose por qué yo no estaba ahí para recibirlos como siempre hacía. Desde la ventana de Carmen podía ver cuando Renata les explicaba la situación. Vi cómo los gestos de los señores Torres cambiaban de confusión a shock, y luego a lo que parecía ser desaprobación. Adalberto movía la cabeza negativamente, mientras Damiana se llevaba las manos al pecho como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. Parece que los padres del yerno no están muy contentos, observó Carmen. Mira sus caras. Tenía razón. Los Torres se veían incómodos, incluso avergonzados. Adalberto señalaba hacia la casa de Carmen, probablemente preguntando por mí. Pero Renata hacía gestos despectivos con las manos, como si mi ausencia no tuviera importancia. La conversación se puso tensa. Vi cómo Adalberto alzaba la voz, aunque no podía escuchar exactamente qué decía. Damiana parecía estar regañando a Renata, moviendo el dedo índice de esa manera que solo las suegras saben hacer cuando están realmente molestas. Braulio trató de calmar la situación, pero sus padres no parecían convencidos. Finalmente, después de unos 20 minutos de discusión, los Torres se marcharon con caras de disgusto, sin siquiera despedirse adecuadamente. Hasta su propia familia política está avergonzada, murmuró Carmen. Eso debe decir mucho.
Por la tarde, la situación empeoró. Renata decidió hacer una especie de fiesta improvisada en el jardín de mi casa, invitando a algunos vecinos para presumir su nueva fortuna. Puso música alta, sacó bebidas caras, y comenzó a contar a todo el que quisiera escuchar cómo habían ganado la lotería. 75 millones de dólares, gritaba una y otra vez, como si fuera un mantra. Pueden creerlo. Somos millonarios. Ya nunca más tendremos que preocuparnos por dinero. Algunos vecinos curiosos se acercaron, más por chisme que por genuina felicitación. Pero yo notaba como muchos de ellos miraban hacia la casa de Carmen, preguntándose dónde estaba yo y por qué no participaba de la celebración. Es extraño, escuché que le decía doña Elvira a otra vecina. ¿Dónde está Dolores? Ella siempre está en este tipo de reuniones. Ayer la echaron de la casa, respondió la otra mujer en voz baja. La trataron horrible, como si fuera una desconocida. El murmullo se extendió entre los presentes. Vi como algunos vecinos comenzaron a marcharse, incómodos con la situación. Otros se quedaron por curiosidad, pero sus caras mostraban más juicio que celebración. Renata se dio cuenta del ambiente extraño y trató de salvarlo contando más detalles sobre el premio. Fue increíble. El billete lo compramos hace 3 meses y lo guardamos en un lugar seguro. Cuando vimos los números en la televisión, no podíamos creerlo. Cada palabra que decía era una puñalada para mí, pero también combustible para mi venganza. Porque yo sabía la verdad. Yo recordaba perfectamente el día que compré ese billete, usando los últimos ahorros que tenía guardados para una emergencia. Al caer la tarde, cuando los vecinos se fueron y la música se apagó, vi a Renata y Braulio sentados en las sillas del jardín, contando billetes y haciendo planes. Sus voces llegaban hasta donde yo estaba, llevadas por el viento de la tarde. Mañana vamos a buscar una casa más grande, decía Braulio. Esta casa ya nos queda pequeña para nuestros nuevos planes. Y me voy a comprar un auto deportivo, agregaba Renata. Siempre quise uno rojo, de esos que hacen ruido. Yo sonreí desde la ventana de Carmen. Que siguieran haciendo planes. Que siguieran gastando dinero que no era suyo. Porque muy pronto iba a llegar el momento de mostrarles la verdad, y ese momento sería tan dulce como amarga había sido mi humillación. La noche cayó sobre el barrio, y con ella llegó el silencio. Pero en mi corazón no había silencio. Había una tormenta esperando el momento perfecto para desatarse. Para entender cómo llegamos a este punto, tengo que llevarte 8 años atrás, cuando todo comenzó de manera muy diferente. Renata acababa de divorciarse de su primer esposo, un hombre bueno que no pudo soportar sus caprichos constantes. Llegó a mi puerta una noche lluviosa, con los ojos hinchados de llorar y una sola bolsa en la mano. «Mamá, no tengo a dónde ir», me dijo esa noche, temblando bajo la lluvia. «Puedo quedarme aquí solo unas semanas hasta que encuentre trabajo». Mi corazón de madre no pudo negarle refugio. La recibí con los brazos abiertos, le preparé su antigua habitación, y le dije que podía quedarse todo el tiempo que necesitara. Nunca imaginé que esas unas semanas se convertirían en 8 años de abuso emocional. Al principio todo parecía normal. Renata buscaba trabajo, ayudaba con las tareas de la casa, incluso me hacía compañía en las tardes. Pero cuando conoció a Braulio 6 meses después, todo cambió. Él era un hombre sin ambiciones, sin trabajo estable, con una sonrisa falsa que me ponía los nervios de punta desde el primer día. «Es solo temporal, doña Dolores», me dijo cuando Renata me anunció que Braulio se mudaría con nosotras. «En cuanto consiga un trabajo mejor, rentaremos nuestro propio lugar». Esa promesa se repitió cientos de veces durante los siguientes años. Siempre era el mes que viene, cuando mejore la economía, cuando salga esa oportunidad de trabajo. Pero los meses se convirtieron en años, y ellos se acomodaron en mi casa como si fuera un hotel gratuito. Yo pagaba todos los servicios. La luz, el agua, el gas, la comida, incluso la televisión por cable que Braulio veía todo el día tirado en mi sofá. Cuando mi pensión no alcanzaba, vendía mis joyas, mis muebles antiguos, cualquier cosa de valor para mantener la casa funcionando. «Mamá, solo es un préstamo», me decía Renata cada vez que le daba dinero. «Te lo devolveremos con intereses cuando nos vaya mejor». Pero ese dinero nunca regresó. En cambio, las demandas aumentaban. Querían mejor comida, internet más rápido, ropa nueva. Y yo, como una tonta,
Seguía dando porque pensaba que estaba ayudando a mi hija a salir adelante. El primer cambio lo noté cuando llevaban 2 años viviendo conmigo. Renata comenzó a hablarme diferente, como si yo fuera la invitada en mi propia casa. Mamá, no hagas ruido tan temprano, Braulio está durmiendo. Mamá, no uses tanta agua caliente, tenemos que ahorrar. Mamá, no invites a tus amigas sin avisarnos. Lentamente, me fueron quitando espacios. Primero fue la sala principal, porque ellos necesitaban ver televisión en paz. Después fue la cocina, porque a Braulio no le gustaba el olor de mis medicinas. Luego fue el jardín, porque querían hacer reuniones con sus amigos sin que yo los molestara. Para el tercer año, yo me había convertido en una extraña en mi propia casa. Comía en mi habitación para no incomodarlos. No podía escuchar música porque les molestaba. No podía recibir visitas porque no había espacio. Mi mundo se había reducido a 4 paredes y un baño compartido. Pero lo peor no era el aislamiento físico, sino el emocional. Renata había comenzado a hablarme como si yo fuera una carga, un peso que tenían que soportar por obligación familiar. «Qué suerte tienes, mamá, de tener hijos que te mantengan», me decía con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Braulio era aún más cruel. Se burlaba de mi edad, de mis olvidos ocasionales, de mis problemas de salud. «Doña Dolores, ya está muy mayor para ciertas cosas», le decía a Renata enfrente de mí, como si yo no estuviera ahí. Tal vez deberíamos buscarle un lugar más adecuado para su edad. Cuando cumplieron 5 años viviendo conmigo, dejaron de fingir gratitud. Mis cumpleaños pasaban desapercibidos. Las fiestas importantes las celebraban sin incluirme. Cuando mis amigas preguntaban por qué no iba a sus reuniones, yo inventaba excusas porque me daba vergüenza admitir que mi propia hija me había prohibido salir de noche. El dinero se convirtió en el tema central de todas las conversaciones. «Mamá, necesitamos que pagues la reparación del auto». «Mamá, se descompuso el refrigerador y necesitamos uno nuevo». «Mamá, Braulio necesita ropa para una entrevista de trabajo». Siempre era yo quien tenía que resolver sus problemas económicos. Para el 6º año, había vendido casi todo lo de valor que tenía. Los aretes de oro que me regaló mi difunto esposo, el anillo de compromiso, incluso la vajilla de la abuela que había prometido heredarle a Renata algún día. Todo se fue convirtiendo en dinero para mantener sus caprichos y necesidades. «Es una inversión en nuestro futuro», mamá, me decía Renata cada vez que yo dudaba. «Cuando Braulio consiga ese trabajo en la empresa de su amigo, te compraremos cosas mejores». Pero ese trabajo nunca llegó. Ni ese, ni ningún otro que durara más de 3 meses. Braulio siempre tenía excusas. El jefe no lo entendía, los compañeros le tenían envidia, el horario no le convenía. La realidad es que había encontrado la vida perfecta viviendo de mi dinero sin hacer ningún esfuerzo. Para el 7º año, las humillaciones se volvieron públicas. Cuando los vecinos preguntaban por qué lucía tan demacrada, Renata respondía delante de mí: «Es la edad, ya saben cómo se ponen las personas mayores. Nosotros la cuidamos lo mejor que podemos». Me trataban como si tuviera demencia, como si fuera incapaz de tomar mis propias decisiones. «Mamá, tú ya no puedes manejar dinero», me dijo Renata un día, quitándome mi tarjeta del banco. «Es mejor que nosotros administremos tus finanzas para que no te confundas». Desde ese momento, cada centavo de mi pensión pasaba por sus manos. Me daban una pequeña cantidad semanal para tus gastos personales, como si fuera una niña recibiendo domingo. El resto lo usaban para sus cuentas, su comida, su entretenimiento. El 8º año fue el peor de todos. Ya no solo me ignoraban, me trataban como si fuera invisible. Podía estar sentada en la sala y ellos hablaban de mí en tercera persona, como si no estuviera ahí. «Tu mamá está muy pesada últimamente. Deberíamos buscarle un lugar donde cuiden personas de su edad». Pero yo aguantaba todo porque pensaba que eran mi familia. Que a pesar de todo, Renata seguía siendo mi hija y tarde o temprano recordaría todo lo que había hecho por ella. Que el amor maternal tarde o temprano sería correspondido. Qué equivocada estaba. El día que ganaron la lotería, se quitaron la máscara completamente. Ya no necesitaban fingir, ya no tenían que aparentar gratitud o cariño. Tenían $75 millones y pensaban que ya no me necesitaban para nada. Pero había algo que ellos no sabían. Algo que cambiaría todo.
3 meses antes de que todo explotara, había tomado una decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre. Ese martes por la mañana, mientras Renata y Braulio dormían hasta tarde como siempre, yo había ido al centro comercial a hacer unas compras básicas con los pocos dólares que me habían dejado para la semana. Caminaba despacio por los pasillos, calculando cada centavo, cuando vi una promoción especial de lotería. Era el sorteo más grande del año, 75 millones de dólares. Nunca había sido de apostar, pero algo en mi interior me empujó hacia el puesto de venta. «Buenos días, señora», me dijo amablemente el joven que atendía. «¿Quiere probar suerte con el sorteo grande?». Miré los pocos billetes que tenía en mi monedero. Era dinero que necesitaba para comprar mis medicinas, pero una voz interna me susurraba que hiciera algo diferente por una vez en mi vida. Algo solo para mí. «Sí», le dije con una determinación que me sorprendió. «Quiero un billete». Cuando me preguntó qué números quería, no dudé ni un segundo. Elegí la fecha de nacimiento de mi difunto esposo, el día que nos casamos, y el día que nació Renata. Números que representaban los momentos más felices de mi vida, antes de que todo se volviera tan amargo. El empleado escribió mi nombre en el billete, Dolores Antúnez. Lo hizo con letra clara, oficial, indiscutible. Me entregó mi copia y yo la guardé cuidadosamente en mi monedero, en un compartimento secreto que había cosido años atrás para guardar dinero de emergencia. Cuando llegué a casa, Renata y Braulio acababan de despertar. Estaban en la cocina, discutiendo sobre qué harían ese día. Como siempre, no me preguntaron cómo había estado mi mañana, si necesitaba ayuda, si había algún problema. «Mamá, ¿compraste el café que te pedimos?», fue lo primero que me dijo Renata, sin siquiera saludarme. «Sí, está en la bolsa», respondí, guardando cuidadosamente mi monedero en el bolsillo interno de mi chaqueta. Esa noche, mientras ellos veían televisión en la sala que antes era mía, yo me quedé en mi habitación mirando el billete de lotería. Era solo un pedazo de papel, pero representaba algo más grande, la primera decisión que había tomado solo para mí en años. Durante las siguientes semanas, cada martes y sábado me sentaba frente al televisor viejo que tenía en mi cuarto para ver el sorteo. Renata y Braulio nunca preguntaban qué estaba viendo. Mi mundo se había vuelto tan pequeño para ellos que ni siquiera sentían curiosidad por mis actividades. Los números nunca coincidían completamente, pero yo seguía esperando. Había algo mágico en tener esa esperanza secreta, algo que era completamente mío y que ellos no podían quitarme. Un mes después de comprar el billete, Renata encontró mi escondite de dinero. Estaba buscando algo en mi habitación sin mi permiso, como había comenzado a hacer regularmente, cuando descubrió el compartimento secreto de mi monedero. «Mamá, ¿qué es esto?», me preguntó, mostrando los pocos dólares que tenía ahorrados. «¿Por qué escondes dinero?». «Son mis ahorros personales», le dije, tratando de mantener la dignidad. «Aquí no hay ahorros personales», me respondió con esa frialdad que tanto me dolía. «Todo el dinero de esta casa se administra en conjunto. No puedes estar guardando dinero mientras nosotros pagamos todos los gastos». ¡Qué ironía! Ellos, que vivían gratis de mi pensión, que no pagaban ni un centavo de los servicios, me acusaban de no contribuir. Pero no dije nada. Solo les entregué el dinero y guardé silencio sobre mi billete de lotería. Ese seguía siendo mi secreto. 2 meses y medio después de mi compra, algo cambió en la dinámica de la casa. Braulio había comenzado a hablar de un billete de lotería que supuestamente había comprado. Lo mencionaba casualmente, como quien no quiere la cosa. «Oye, Renata, ¿te acuerdas dónde puse ese billete de lotería que compré hace unos meses?», le preguntó una tarde mientras yo preparaba el almuerzo. «¿Cuál billete?», respondió ella sin prestar mucha atención. «Ese que compré cuando fuimos al centro comercial. Tenía números bonitos. Creo que eran fechas especiales». Mi corazón se aceleró al escuchar esas palabras. Fechas especiales. Pero traté de mantener la calma y seguir cocinando como si nada. Durante los siguientes días, noté que Braulio buscaba algo por toda la casa. Revisaba cajones, miraba entre papeles, incluso registró mi habitación cuando salí a comprar medicina. Pero lo que buscaba no estaba ahí, estaba conmigo, guardado en mi billetera, que siempre llevaba en mi bolso. La semana antes del sorteo grande, Renata se unió a la búsqueda. «Braulio dice que compró un billete de lotería y no lo encuentra», me comentó mientras revolvía papeles en la cocina. «¿Tú no has visto algún papelito por ahí?».
No he visto nada, le respondí honestamente. Porque no había visto el billete de él, solo tenía el mío. Es raro, insistía Braulio. Estoy seguro de que lo guardé en algún lugar seguro. Tenía números importantes, fechas familiares. Cada vez que mencionaba eso de las fechas familiares, yo sentía una mezcla de confusión y sospecha. ¿Era posible que hubiéramos elegido los mismos números? ¿O era que él estaba recordando mal los detalles? El día del sorteo final llegó como cualquier otro día. Renata y Braulio salieron temprano para hacer algunas diligencias, y yo me quedé sola en casa. Como siempre, me senté frente a mi televisor viejo para ver si mi billete tendría suerte. Cuando comenzaron a cantar los números, mi corazón empezó a latir tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. El primer número coincidía. El segundo también. El tercero, el cuarto, el quinto. No podía creerlo. 75 millones de dólares para el billete con los números. Y recitaron exactamente los números que yo había elegido 3 meses atrás. Mis manos temblaban mientras verificaba mi billete una y otra vez. No había duda. Era mi billete. Tenía mi nombre. Tenía los números exactos. Había ganado 75 millones de dólares. Me quedé sentada en mi cama por más de 1 hora, solo mirando el papel que tenía en mis manos. Por primera vez en años, había algo en mi vida que era completamente mío, que nadie me había dado por lástima o me había quitado por egoísmo. Cuando Renata y Braulio llegaron a casa, yo ya había guardado el billete en el lugar más seguro que conocía, el forro interior de mi chaqueta más vieja, esa que ellos nunca tocaban porque decían que olía a anciana. Esa noche, mientras ellos cenaban en la cocina hablando de sus planes para el futuro, yo permanecí en silencio sabiendo que tenía en mi poder algo que cambiaría todo. Pero aún no sabía cómo ni cuándo usar esa carta ganadora. La respuesta llegó al día siguiente, cuando ellos llegaron gritando de emoción, con un papel en las manos, reclamando un premio que no les pertenecía. Después de que me echaran de mi propia casa como a un animal, las cosas empeoraron de maneras que nunca imaginé posibles. Desde la ventana de Carmen podía ver cómo Renata y Braulio se comportaban en mi hogar, y cada día me demostraban que su crueldad no tenía límites. Al tercer día de estar refugiada en casa de mi vecina, vi algo que me heló la sangre. Renata salió al jardín con varias bolsas negras de basura, y cuando las abrió, reconocí inmediatamente lo que contenían. Eran las pertenencias de mi difunto esposo que yo había guardado durante décadas. Sus trajes, que había conservado con naftalina y cariño, volaron por el aire hasta caer en el camión de la basura. Su reloj de oro, el que había sido de su padre, lo vi brillar un segundo antes de desaparecer entre los desperdicios. Las cartas de amor que me escribió durante nuestro noviazgo, esas páginas amarillentas llenas de promesas eternas, las arrojó sin siquiera mirarlas. Ya era hora de limpiar toda esta basura vieja, gritó Renata hacia la ventana donde sabía que yo podía verla. Esta casa necesita aire fresco, no recuerdos mohosos de muertos. Carmen tuvo que sujetarme para que no saliera corriendo hacia allá. Tranquila, Dolores, me decía mientras yo lloraba de impotencia. No les des la satisfacción de verte sufrir. Ya llegará su momento. Pero lo peor estaba por venir. Esa misma tarde vi llegar un camión de una empresa de remodelaciones. Braulio salió a recibirlos con una sonrisa gigantesca, y durante las siguientes horas escuché martillazos y ruidos de destrucción que me partían el alma. Estaban demoliendo la habitación que había sido de mis padres, el lugar donde había nacido. Las paredes que guardaban 70 años de recuerdos familiares caían bajo los golpes de desconocidos que ni siquiera sabían lo que estaban destruyendo. Vamos a hacer una sala de entretenimiento, escuché que le decía Braulio a uno de los trabajadores. Con pantalla gigante, bar, todo lo mejor que el dinero pueda comprar. Esa noche, cuando los trabajadores se fueron, vi a Renata y Braulio celebrando en el jardín con champán caro y comida que jamás habían podido permitirse antes. Reían y brindaban mientras los escombros de mi historia familiar se amontonaban en contenedores. Por fin nos liberamos de todo lo viejo y deprimente, gritaba Renata, alzando su copa hacia la ventana donde yo estaba. Ahora esta casa puede ser lo que siempre debió ser, moderna, elegante, sin rastros del pasado. Al cuarto día llegaron los muebles nuevos. Sofás de cuero italiano, mesas de vidrio, decoraciones minimalistas que no tenían ninguna personalidad.
Vi cómo cargaban hacia el camión de basura mi mesa del comedor, donde había celebrado todos los cumpleaños de Renata, donde habíamos desayunado juntas durante su infancia, donde me había sentado a llorar cuando su padre murió. Esa mesa vieja no combina con nuestro nuevo estilo, le explicaba Braulio a los trabajadores. Necesitamos algo que refleje nuestro nuevo estatus económico. Pero su crueldad alcanzó el punto máximo cuando comenzaron a recibir visitas. Amigos que nunca habían tenido antes, familiares lejanos que aparecieron como moscas atraídas por la miel del dinero, personas que claramente solo querían acercarse a los nuevos millonarios. Durante esas reuniones, yo escuchaba cómo hablaban de mí. No solo me ignoraban en su historia, sino que me convertían en la villana de su cuento de éxito. Vivíamos con la mamá de Renata, le contaba Braulio a sus nuevos amigos, pero era una situación muy difícil. Una señora muy negativa, siempre quejándose, siempre pidiendo dinero. Cuando ganamos la lotería, decidimos que era hora de independizarnos. Sí, agregaba Renata con una naturalidad que me rompía el corazón. Era una carga muy pesada. Siempre enferma, siempre necesitando atención. No podíamos vivir nuestras vidas libremente con ella ahí. Las mentiras se volvían cada vez más elaboradas. Según su nueva versión de los hechos, ellos habían sido los que me mantenían a mí, los que pagaban mis medicinas, los que soportaban mis episodios de mal humor por pura bondad cristiana. Incluso le pagamos un lindo asilo, decía Renata. Un lugar donde puede estar con personas de su edad, donde la pueden cuidar mejor de lo que nosotros podíamos hacer. Asilo. Ni siquiera sabían dónde estaba yo, pero inventaban historias sobre asilos caros para quedar bien con sus nuevos amigos. La realidad es que yo estaba a 50 metros de distancia, durmiendo en el sofá de mi vecina porque no tenía a dónde ir. Al quinto día de mi exilio, vi algo que terminó de romper mi corazón. Renata salió de la casa con un vestido que no reconocí, joyas que brillaban como pequeños soles, y un auto deportivo rojo que acababan de comprar. Se dirigía hacia el cementerio. Pensé por un momento que iba a visitar la tumba de su padre, que tal vez en su nueva prosperidad había recordado al hombre que la crió con tanto amor. Que tal vez tenía algo de conciencia después de todo. Pero Carmen, que había seguido mi mirada, me trajo la verdad como una bofetada. No va al cementerio a visitar a tu esposo, Dolores. Va a presumirle a su tumba que ya no te necesita. Escuché que le dijo a una vecina que iba a contarle a su papá muerto que finalmente se había liberado de ti. El nivel de maldad de mi propia hija me superaba. No solo me había humillado en vida, sino que ahora iba a profanar la paz de su padre muerto para celebrar mi sufrimiento. Esa noche, cuando regresó del cementerio, la vi más alegre que nunca. Cantaba mientras regaba las plantas del jardín, bailaba mientras guardaba sus compras caras, se reía sola como si hubiera escuchado el chiste más gracioso del mundo. Se ve muy contenta, observó Carmen con amargura. Como si hubiera hecho algo bueno. Es que para ella lo hizo, le respondí con una tristeza infinita. Se liberó de la madre que la crió, que la amó, que sacrificó todo por ella. En su mente retorcida, eso es motivo de celebración. Pero mientras yo hablaba, mi mano tocaba instintivamente el bolsillo interior de mi chaqueta, donde guardaba mi verdadero tesoro. El billete original de lotería, el que tenía mi nombre, el que demostraba que todos esos millones que estaban gastando tan alegremente no les pertenecían. El sexto día trajo una nueva humillación. Vi llegar al cartero con un sobreoficial, probablemente documentos importantes relacionados con el premio de lotería. Pero cuando el hombre preguntó por Dolores Antúnez, Renata salió corriendo desde la casa. «Aquí no vive ninguna Dolores Antúnez», le gritó con desprecio. «Esa señora se mudó hace tiempo. Nosotros somos los nuevos dueños de esta propiedad». El cartero, confundido, verificó la dirección varias veces. Pero aquí dice claramente que el documento es para Dolores Antúnez, en esta dirección exacta. Pues se equivocaron, insistió Renata. Esa mujer ya no existe en nuestras vidas. Pueden devolver ese sobre a quien se lo envió. Ver cómo mi propia hija negaba mi existencia delante de un funcionario público fue el golpe más duro que había recibido hasta ese momento. No solo me había echado de mi casa, sino que ahora borraba mi identidad, como si nunca hubiera existido. Esa noche, mientras Carmen me consolaba con té y palabras dulces, yo tomé la decisión final. Ya no era cuestión de si iba a usar mi carta ganadora, sino cuándo y cómo hacerlo de la manera que más daño les causara. Porque después de 6 días de humillaciones constantes,
Después de ver cómo destruían mi historia y negaban mi existencia, ya no se trataba solo de recuperar mi dinero. Se trataba de justicia. Se trataba de demostrarles que subestimar a una madre herida había sido el error más grande de sus miserables vidas. La tormenta estaba a punto de desatarse, y ellos no tenían idea de lo que se les venía encima. Una semana después de mi humillante expulsión, Renata y Braulio comenzaron una campaña sistemática para destruir no solo mi reputación, sino también cualquier rastro de mi existencia en sus nuevas vidas millonarias. Lo que vi desde la ventana de Carmen superó todo lo que había imaginado sobre la capacidad humana para la maldad. El séptimo día llegó un abogado a mi antigua casa. Un hombre elegante en traje caro que cargaba una carpeta llena de documentos. Vi cómo Renata lo recibió con sonrisas falsas y gestos exagerados de hospitalidad, llevándolo directamente a la sala que antes era mía. Carmen y yo nos escondimos detrás de las cortinas para escuchar lo que podíamos de esa conversación. Las ventanas estaban abiertas debido al calor, y las voces llegaban claramente hasta nosotras. «Necesitamos cambiar oficialmente la propiedad de esta casa», escuché que decía Renata con una frialdad que me heló la sangre. «Mi madre ya está muy mayor, tiene problemas mentales, y creemos que es mejor que la propiedad quede a nuestro nombre antes de que haga alguna locura». «¿Su madre está de acuerdo con esto?», preguntó el abogado con voz profesional. «Por supuesto», mintió Braulio sin dudar un segundo. «Ella misma nos pidió que nos hiciéramos cargo de todo. Está en un lugar especializado ahora, donde cuidan personas con sus condiciones». Mis piernas temblaron al escuchar cómo inventaban una enfermedad mental que yo no tenía. Carmen tuvo que sostenerme porque sentí que iba a desmayarme de la impresión. «Necesitaremos su firma», continuó el abogado. «Y un certificado médico que compruebe su incapacidad mental». «No se preocupe por eso», respondió Renata con una seguridad que me aterrorizó. «Tenemos un médico amigo que puede proporcionarnos todo lo que necesitemos. El dinero abre muchas puertas, ¿sabe usted? Estaban planeando robarme mi casa usando documentos falsos. No solo se habían adueñado de mi dinero de la lotería, sino que ahora querían quedarse también con la propiedad que había sido de mi familia durante generaciones». Después de que el abogado se fuera, vi a Renata y Braulio celebrando en el jardín como si hubieran ganado otra lotería. Brindaban con champán mientras planificaban cómo dividir los cuartos para sus nuevos proyectos. «En cuanto tengamos la casa oficialmente a nuestro nombre», decía Braulio, «podemos venderla y comprar una mansión en la zona exclusiva de la ciudad. O podemos quedarnos aquí y comprar las casas de los vecinos», agregaba Renata. «Imagínate, toda la cuadra sería nuestra. Podríamos hacer lo que quisiéramos». Esa noche, Carmen me encontró llorando en silencio en su cocina. «No puedes seguir aguantando esto, Dolores», me dijo con cariño pero con firmeza. «Tienes que hacer algo antes de que sea demasiado tarde». Pero yo ya tenía un plan. Durante los últimos días había estado observando sus movimientos, estudiando sus rutinas, esperando el momento perfecto para actuar. Sabía que la paciencia era mi mejor aliada. Al octavo día, la situación se volvió aún más siniestra. Vi llegar a mi casa un hombre que no reconocí, alguien mayor, bien vestido, que cargaba un maletín negro. Renata y Braulio lo recibieron con una familiaridad que me resultó extraña. Esta vez no pude escuchar la conversación desde la ventana de Carmen, pero lo que vi me bastó para entender. El hombre les mostró varios papeles, Renata firmó algunos documentos, y cuando se despidieron, vi cómo le entregaban un sobre grueso que claramente contenía dinero. «¿Quién crees que era?», me preguntó Carmen. «Alguien que los está ayudando con documentos falsos», le respondí con una certeza que me sorprendió. «Están comprando certificados médicos, falsificando mi firma, haciendo todo lo necesario para robarme legalmente». Esa misma tarde recibí una llamada telefónica en casa de Carmen. Era Renata, pero su voz sonaba completamente diferente. Dulce, preocupada, llena de una falsa tristeza que me revolvió el estómago. «Mamá», me dijo con un tono meloso que no había usado conmigo en años. «¿Cómo estás? Estamos muy preocupados por ti». «¿Preocupados?», le respondí, sin poder ocultar mi amargura. «Después de echarme de mi propia casa como a un perro». «Mamá, no digas esas cosas», continuó con su actuación. «Nosotros solo queríamos que tuvieras tu propio espacio, tu independencia. Pero ahora nos damos cuenta de que tal vez no fue la mejor decisión». Su hipocresía me daba náuseas, pero decidí seguirle el juego para ver hasta dónde llegaba.
¿Y qué propones? Queremos que regreses a casa, mamá. Esta es tu casa tanto como la nuestra. Pero necesitamos que firmes unos papelitos, cosas del seguro, trámites legales aburridos. ¿Podrías venir mañana para arreglar todo? Ahí estaba la trampa. Querían que fuera a firmar los documentos que me despojarían de todo, haciéndome creer que eran para mi beneficio. Su nivel de manipulación superaba todo lo que había imaginado. Lo voy a pensar, le dije, colgando el teléfono antes de que pudiera insistir más. Carmen había escuchado toda la conversación y negaba con la cabeza llena de indignación. No puedo creer que tu propia hija sea capaz de tanto engaño. Pero yo ya no me sorprendía de nada. Durante 8 años había visto cómo Renata se convertía gradualmente en una persona que no reconocía. El dinero de la lotería solo había acelerado un proceso que ya estaba en marcha. Al 9º día, vi algo que terminó de convencerme de que ya no había vuelta atrás. Renata salió de la casa con una caja que reconocí inmediatamente. Era donde guardaba las fotografías familiares, álbumes enteros de su infancia, de nuestros momentos felices juntas. La vi caminar hasta el patio trasero y encender una fogata. Una por una, mis memorias más preciadas comenzaron a arder. Fotografías de su primer día de clases, de sus cumpleaños, de nuestras vacaciones familiares, de graduaciones y celebraciones. Cada imagen que se convertía en cenizas era una parte de mi corazón que moría. Pero también era combustible para la determinación que crecía en mi pecho. Porque si ella podía quemar nuestro pasado, yo podía destruir su futuro robado. Esa noche, mientras las cenizas de nuestros recuerdos familiares todavía humeaban en el patio trasero, yo acaricié por última vez el billete de lotería que tenía escondido en mi chaqueta. Ya no era solo un papel que valía $75 millones. Era el arma que usaría para impartir justicia. Mañana, le dije a Carmen mientras tomábamos té en su cocina, mañana todo va a cambiar. ¿Qué vas a hacer?, me preguntó con curiosidad y preocupación. Sonreí por primera vez en días, pero no era una sonrisa de alegría. Era la sonrisa de alguien que había encontrado su propósito, que había decidido que ya era hora de que los malvados pagaran por sus crímenes. Voy a recordarles que nunca se debe subestimar a una madre herida, le respondí. Y que la verdad, por más que trate de ocultarse, siempre encuentra la manera de salir a la luz. El momento de mi venganza había llegado. Solo tenía que esperar una oportunidad más para ejecutar mi plan perfectamente. El 10º día llegó con una claridad que no había sentido en semanas. Me desperté antes del amanecer, no por tristeza o angustia, sino con la determinación férrea de alguien que ha encontrado su momento de verdad. Hoy sería el día en que la justicia tocaría a mi puerta, y yo sería su mensajera. Carmen me preparó el desayuno como todas las mañanas, pero notó algo diferente en mi comportamiento. «Te ves distinta, Dolores», me dijo mientras me servía café. «Hay algo en tus ojos que no había visto antes». «Es porque hoy todo va a cambiar», le respondí con una serenidad que me sorprendió a mí misma. «Hoy van a aprender que las madres también sabemos defendernos». Alrededor de las 9 de la mañana, vi movimiento inusual en mi antigua casa. Llegaron varios autos, algunos que reconocí y otros que no. Era evidente que Renata y Braulio habían organizado algún tipo de reunión importante. Entre los invitados reconocí a los padres de Braulio, Adalberto y Damiana Torres, que llegaron con caras serias y formales. También llegó el abogado que había visto días antes, cargando su carpeta de documentos. Había otros familiares lejanos, esos que solo aparecen cuando hay dinero de por medio. «Parece que van a hacer algo oficial», observó Carmen desde su ventana. «¿Crees que sea relacionado con los papeles de la casa?» «Estoy segura», le respondí. «Quieren hacer todo delante de testigos para que parezca legal y respetable». A las 10 en punto, el teléfono de Carmen sonó. Era Renata, usando nuevamente esa voz dulce y falsa que tanto me repugnaba. «Mamá, ¿podrías venir a casa? Tenemos visita y queremos presentarte a algunas personas importantes. También necesitamos que firmes esos papeles que te mencioné ayer». «¿Qué tipo de papeles?», le pregunté, fingiendo inocencia. «Son documentos del seguro, del banco, cosas para proteger tu futuro financiero. El abogado dice que es muy importante que los firmes hoy, porque hay fechas límite para ciertos beneficios». Ahí estaba la mentira perfecta. Usar mi supuesto beneficio para convencerme de firmar mi propia ruina. Pero yo ya tenía mi contraataque preparado.
Está bien, le dije con una docilidad que no sentía. Voy en media hora. Carmen me miró con preocupación. ¿Estás segura de que sabes lo que haces? Saqué de mi chaqueta el billete de lotería original, ese pedazo de papel que tenía mi nombre escrito con tinta oficial, que llevaba la fecha exacta de compra, que contenía los números ganadores. Más segura que nunca en mi vida. Me vestí con mi mejor ropa, esa que había guardado para ocasiones especiales y que no había usado en años. Me peiné cuidadosamente, me puse los aretes que había logrado esconder de la codicia de Renata, y me miré al espejo con una satisfacción extraña. Hoy recupero mi dignidad, me dije a mi reflejo. Caminé despacio hacia mi antigua casa, saboreando cada paso. Los vecinos me veían desde sus ventanas, algunos con lástima, otros con curiosidad. No sabían que estaban a punto de presenciar el momento más importante de mi vida. Toqué la puerta de mi propia casa, sintiendo la ironía amarga de tener que pedir permiso para entrar a mi hogar. Renata abrió con una sonrisa tan falsa que dolía verla. «Mamá, qué bueno que viniste. Pasa, pasa, todos te están esperando». Entré a lo que antes era mi sala y encontré a todas esas personas sentadas alrededor de mi antigua mesa de centro, que ahora había sido reemplazada por una de vidrio moderno. Los papeles estaban perfectamente ordenados, las plumas preparadas, todo listo para el gran engaño. «Dolores», me saludó el abogado con profesionalismo falso. «Qué gusto conocerla finalmente. Su hija me ha contado mucho sobre usted». «Imagino que sí», respondí con una sonrisa que ellos interpretaron como cordialidad, pero que escondía años de resentimiento acumulado. Adalberto y Damiana Torres me saludaron con una frialdad que me confirmó que estaban al tanto del plan. Los otros familiares murmuraron saludos educados pero distantes. Todos parecían incómodos, como si supieran que estaban participando en algo moralmente cuestionable. «Bueno, mamá», dijo Renata, sentándose a mi lado con una familiaridad fingida, «el licenciado va a explicarte todo sobre estos documentos. Son para tu beneficio, para asegurar tu futuro». El abogado comenzó su actuación, explicando con palabras complicadas cómo esos papeles me protegerían en caso de incapacidad mental o problemas de salud relacionados con la edad. Todo era mentira envuelta en lenguaje legal. Mientras él hablaba, yo observaba las caras de todos los presentes. Algunos evitaban mi mirada, claramente incómodos con lo que estaba pasando. Otros, como Braulio, me miraban con una arrogancia que me daba náuseas. «¿Alguna pregunta, señor Antúnez?», me preguntó el abogado al terminar su explicación. «Solo una», le respondí con calma. «Antes de firmar cualquier cosa, me gustaría que me expliquen cómo obtuvieron el billete de lotería ganador». El silencio que siguió a mi pregunta fue tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Renata y Braulio intercambiaron miradas nerviosas. Claramente no esperaban esa pregunta. «¿Qué quieres decir, mamá?», preguntó Renata, tratando de mantener su compostura. «Quiero decir que me parece muy interesante que hayan ganado exactamente con los números que corresponden a fechas importantes de nuestra familia. El nacimiento de tu padre, nuestro aniversario de bodas, tu fecha de nacimiento». Braulio carraspeó nerviosamente. «Bueno, son fechas que también son importantes para nosotros. Es natural que las hayamos elegido». «¿También?», pregunté, enfatizando la palabra. «¿También importantes para ustedes, o solo importantes para mí?». La tensión en la habitación se podía palpar. Los familiares comenzaron a moverse incómodos en sus asientos. El abogado miraba sus papeles como si buscara una respuesta ahí. «Mamá, no entiendo por qué haces estas preguntas», dijo Renata, pero su voz ya no sonaba tan segura. «Lo importante es que ganamos y que ahora podemos cuidarte mejor». «¿Cuidarme?», repetí, levantándome lentamente de mi asiento. ¿Cómo me cuidaron cuando me echaron de mi propia casa? ¿Cómo me cuidaron cuando quemaron las fotografías de mi esposo? ¿Cómo me cuidaron cuando tiraron sus pertenencias a la basura? Los murmullos incómodos comenzaron a circular entre los presentes. Claramente, Renata y Braulio no les habían contado esos detalles a todos los invitados. «Mamá, estás exagerando», trató de interrumpir Renata, pero yo continué. «O tal vez me cuidaron cuando le dijeron al cartero que yo ya no existía. Cuando planearon falsificar certificados médicos para declararme incapaz mental». El abogado se puso pálido. Obviamente no esperaba que yo estuviera al tanto de sus maniobras legales cuestionables. «Señor Antúnez», trató de intervenir,
Creo que hay algunos malentendidos. No hay malentendidos, lo interrumpí con una firmeza que hizo que todos me miraran con sorpresa. Lo que hay es una verdad que ustedes no conocen. Metí la mano en el bolsillo interior de mi chaqueta y saqué, cuidadosamente, el billete de lotería original. Lo desdoblé despacio, saboreando el momento, viendo cómo las caras de Renata y Braulio pasaban de la confusión al terror puro. Dije levantando el papel para que todos pudieran verlo, es el billete de lotería original. El que yo compré con mis propios ahorros hace 3 meses. El que tiene mi nombre escrito con tinta oficial. El que contiene los números ganadores. El silencio que siguió fue ensordecedor. Adalberto Torres se inclinó hacia adelante para ver mejor el billete. El abogado se quitó los lentes para limpiarlos, como si no pudiera creer lo que veían sus ojos. «Eso es imposible», murmuró Braulio con una voz que apenas se escuchaba. «¿Imposible?», le respondí con una sonrisa que no tenía nada de amable. ¿Cómo era imposible que ustedes ganaran la lotería con números que nunca habían jugado? ¿Cómo era imposible que encontraran un billete que nunca compraron? Renata se puso de pie tambaleándose, su cara completamente blanca. No puede ser verdad. ¿Quieren que llamemos a la oficina de lotería para verificar?, pregunté, sacando mi teléfono. Tengo aquí el número directo. Pueden confirmar que el billete a nombre de Dolores Antúnez, comprado en el centro comercial El Dorado el día 15 de febrero, es el único billete válido para reclamar los 75 millones de dólares. La habitación explotó en murmullos, exclamaciones y preguntas. Pero yo solo tenía ojos para Renata y Braulio, que se desplomaron en sus asientos como muñecos rotos. El momento de la verdad había llegado, y la justicia finalmente tenía nombre y apellido: Dolores Antúnez. Lo que siguió después de mi revelación fue un caos que jamás olvidaré. La habitación se transformó en un escenario de acusaciones, gritos y desesperación que me llenó de una satisfacción que no sabía que podía sentir. Braulio fue el primero en reaccionar, saltando de su asiento como si tuviera resortes. «Eso es una falsificación», gritó señalando mi billete con dedo tembloroso. «Ella está mintiendo. Nosotros ganamos ese dinero». «¿Con qué billete?», le pregunté con una calma que contrastaba brutalmente con su histeria. «Muéstrenme el billete que supuestamente compraron ustedes». El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier confesión. Renata y Braulio se miraron entre sí con pánico puro en sus ojos, buscando una respuesta que no existía. Lo perdimos», murmuró Renata finalmente. «Se nos extravió después de verificar los números». «¡Qué conveniente!», exclamó Adalberto Torres, levantándose de su asiento con indignación. «Ganan 75 millones de dólares y pierden el billete más importante de sus vidas». Damiana Torres se puso una mano en el pecho, claramente horrorizada por lo que estaba descubriendo sobre su nuera. «Braulio, dime que esto no es verdad. Dime que no le robaron el billete a esta pobre mujer». «No le robamos nada», gritó Braulio, pero su voz se quebraba con cada palabra. «El billete apareció en la casa. Pensamos que era nuestro». «¿Apareció?», repetí con sarcasmo. ¿Los billetes de lotería aparecen por arte de magia? ¿O tal vez buscaron por toda mi casa hasta encontrar algo que les sirviera? El abogado, que había permanecido callado durante el intercambio, finalmente habló con voz profesional pero claramente incómoda. «Señor Antúnez, si lo que dice es verdad, necesitamos verificar inmediatamente la autenticidad de su billete». «Por supuesto», le respondí, entregándole el papel. «Llame a la oficina de lotería. El número de serie está ahí, mi nombre está ahí, la fecha de compra está ahí. Todo está perfectamente documentado». Mientras el abogado hablaba por teléfono con la oficina oficial, la atmósfera en la habitación se volvía cada vez más tensa. Los familiares que habían venido como testigos de mi supuesta incapacidad mental ahora murmuraban entre sí, claramente horrorizados por lo que estaban presenciando. «No puedo creer que hayamos venido a participar en esto», escuché que le decía una prima lejana de Renata a su esposo. «Si esto es verdad, nos convertimos en cómplices de un robo». 5 minutos, anunció el abogado después de colgar. «En 5 minutos tendremos la confirmación oficial». Esos 5 minutos fueron los más largos de mi vida, pero también los más dulces. Veía cómo Renata se desplomaba lentamente en su asiento, como una flor marchitándose bajo el sol. Braulio caminaba de un lado a otro como animal enjaulado,
las manos temblándole incontrolablemente. Mamá, murmuró Renata finalmente, con una voz que no reconocí, si esto es verdad, podemos arreglarlo. Somos familia. ¿Ahora somos familia? Le respondí con una frialdad que helaba los huesos. Cuando me echaste de mi casa como a un perro callejero, ¿éramos familia? Cuando quemaste las fotografías de tu padre, ¿éramos familia? Cuando planeaban declararme incapaz mental para robarme mi propiedad, ¿éramos familia? Cada pregunta era una puñalada que la hacía encogerse más en su asiento. Los otros familiares presentes comenzaron a levantarse, claramente queriendo alejarse de la situación. Nosotros no sabíamos nada de esto, declaró un tío lejano mientras se dirigía hacia la puerta. Si nos disculpan, preferimos no estar aquí cuando llegue la confirmación. Uno por uno, los familiares oportunistas que habían venido a presenciar mi humillación comenzaron a abandonar la casa como ratas huyendo de un barco que se hunde. Solo quedaron los Torres, el abogado, Renata, Braulio y yo. El teléfono del abogado sonó exactamente a los 5 minutos. Respondió con voz formal, hizo varias preguntas de verificación, y finalmente colgó con una expresión grave. Señora Dolores Antúnez, dijo dirigiéndose a mí con un respeto que no había mostrado antes, su billete ha sido confirmado como auténtico y original. Usted es la legítima ganadora de los 75 millones de dólares. El grito de desesperación que salió de la garganta de Renata fue algo que jamás había escuchado antes. Era el sonido de una persona que ve cómo su mundo entero se desmorona en segundos. No puede ser, chilló, agarrándose los cabellos. Nosotros ya gastamos parte del dinero. Ya compramos cosas. Ya hicimos planes. Ese es su problema, le respondí sin una pizca de compasión. Gastaron dinero que no era suyo. Hicieron planes con una fortuna robada. Ahora tendrán que enfrentar las consecuencias. Braulio se desplomó en el sofá, con las manos cubriéndose la cara. Estamos arruinados, murmuró entre los dedos. Los autos, las joyas, las remodelaciones, todo lo compramos a crédito, pensando que teníamos el dinero para pagarlo. ¿Cuánto gastaron?, preguntó el abogado con curiosidad profesional. Casi 2 millones de dólares, confesó Renata con voz quebrada. Pensábamos que era solo una fracción de lo que teníamos. Damiana Torres negó con la cabeza llena de disgusto. Braulio, tu padre y yo te criamos mejor que esto. No puedo creer que seas capaz de robarle a una anciana. No sabíamos que era de ella, se defendió débilmente Braulio. Encontramos el billete en la casa. Pensamos que alguien lo había perdido. ¿En mi casa?, pregunté con ironía. ¿Pensaron que un extraño había perdido un billete de lotería en mi casa? ¿No se les ocurrió preguntarme si era mío? La verdad es que sí se les había ocurrido, pero decidieron ignorarla porque les convenía. Ahora esa conveniencia se había convertido en su peor pesadilla. Señor Antúnez, me dijo el abogado, necesito informarle que tendrá que presentar una denuncia formal por fraude. Lo que hicieron constituye un delito grave. Ya lo había pensado, le respondí. Pero primero quiero que me devuelvan todo lo que me robaron. Mi casa, mis pertenencias, mi dignidad. La casa es tuya, gritó Renata desesperada. Todo es tuyo. Solo no nos metas en la cárcel. Por favor, mamá. Ahora sí era mamá otra vez. Ahora que necesitaba mi perdón, recordaba que éramos familia. Pero era demasiado tarde para las lágrimas de cocodrilo. Durante 8 años, le dije levantándome de mi asiento con dignidad renovada, ustedes me trataron como basura. Me humillaron, me robaron, me echaron de mi propia casa. Y cuando tuvieron dinero, trataron de borrarme de sus vidas completamente. Era tu dinero, sollozó Renata. Todo era tu dinero desde el principio. Perdónanos. Sí, le respondí con una sonrisa que no tenía perdón. Era mi dinero. Y ahora es hora de que aprendan lo que se siente perder todo lo que creías que tenías. Salí de mi casa con la cabeza en alto, dejando atrás el llanto y las súplicas de 2 personas que habían cavado su propia tumba. La justicia finalmente había llegado, y sabía más dulce que cualquier venganza que hubiera imaginado. Afuera me esperaba Carmen con lágrimas en los ojos y una sonrisa orgullosa. ¿Cómo te sientes?, me preguntó. Como una mujer libre, le respondí. Finalmente, como una mujer libre. 3 meses después de ese día memorable,
Mi vida había tomado un rumbo completamente diferente. Desperté en mi habitación, en mi casa, rodeada de la paz que había perdido durante 8 años. El silencio ya no era pesado ni doloroso, sino reparador y lleno de posibilidades. La primera decisión que tomé después de recuperar mi dinero fue contratar a los mejores abogados de la ciudad. No para venganza, sino para proteger lo que era mío y asegurarme de que la justicia siguiera su curso natural. Renata y Braulio enfrentarían las consecuencias legales de sus actos, pero yo ya no perdería ni un minuto más de mi vida pensando en ellos. Con $73 millones restantes después de pagar todas las deudas que habían contraído en mi nombre, decidí que era hora de vivir para mí misma por primera vez en décadas. Lo primero que hice fue renovar completamente mi casa, no con ostentación sino con calidez y comodidad. Contraté a Elvira Bravo, una decoradora que entendió perfectamente lo que necesitaba. Quiero que esta casa vuelva a sentirse como un hogar, le dije. Quiero que cada rincón respire amor propio y dignidad. En pocas semanas, mi hogar se transformó en un santuario de paz. Paredes en tonos cálidos, muebles cómodos pero elegantes, jardines llenos de flores que yo misma elegí. Cada espacio reflejaba quién era yo realmente, no la sombra de mujer en la que me habían convertido. Carmen se convirtió en algo más que mi vecina, se convirtió en mi hermana del alma. Nunca imaginé que tendría una amiga millonaria, me decía riéndose mientras tomábamos té en mi nueva cocina, completamente renovada. Pero me alegra que seas la misma Dolores de siempre. El dinero no me cambió, le respondía siempre. Solo me devolvió la libertad para ser quien siempre fui. Una tarde, mientras Carmen y yo plantábamos rosas en el jardín delantero, vimos un auto destartalado detenerse frente a la casa. De él bajaron Renata y Braulio, pero lucían tan diferentes que casi no los reconocí. Renata había perdido mucho peso, su ropa era barata y arrugada, su cabello sin brillo y mal cortado. Braulio parecía haber envejecido 10 años en 3 meses, con ojeras profundas y hombros caídos de derrota. Se acercaron lentamente hasta la reja de mi jardín, sin atreverse a entrar. «Mamá», murmuró Renata con una voz que apenas se escuchaba, «¿podemos hablar?». Carmen se puso tensa a mi lado, pero yo mantuve la calma. «¿De qué quieren hablar?». «Estamos viviendo en un cuarto alquilado», confesó Braulio con vergüenza. «Los bancos nos demandaron por las deudas. Perdimos todo. No tenemos trabajo, no tenemos dinero para comida». «Mamá», agregó Renata con lágrimas en los ojos, «sé que no merecemos tu perdón. Sé que fuimos horribles contigo. Pero somos tu familia. Tu única familia». Los miré por un momento largo, estudiando sus caras demacradas, su evidente desesperación. Parte de mí sintió algo parecido a la lástima, pero era un sentimiento pequeño comparado con los años de dolor que me habían causado. Cuando me echaron de esta casa, les dije con calma, me dijeron que ya no era parte de su familia. Cuando quemaron las fotografías de su padre, borraron nuestra historia familiar. Cuando planearon declararme incapaz mental, decidieron que yo ya no existía. Estábamos cegados por el dinero, sollozó Renata. Hicimos cosas terribles. Pero hemos aprendido la lección. Hemos sufrido las consecuencias. ¿Han aprendido?, les pregunté. ¿O solo están desesperados porque ya no tienen opciones? El silencio que siguió me dio la respuesta que necesitaba. No había arrepentimiento genuino, solo necesidad desesperada. «Yo les voy a ayudar», les dije finalmente, viendo cómo sus caras se iluminaron de esperanza. «Pero no como ustedes esperan». Saqué de mi bolso un sobre que había preparado semanas atrás, sabiendo que este momento llegaría. «Aquí hay $5,000. Es suficiente para que renten un departamento modesto, compren comida básica por varios meses y busquen trabajo honesto». «¿Solo 5,000?», preguntó Braulio con una mezcla de alivio y decepción. «Solo 5,000», confirmé. «Y es la última vez que recibirán dinero de mí. La única vez que los ayudo». Renata tomó el sobre con manos temblorosas. «Mamá, gracias. No merecíamos ni esto». «No», les dije con firmeza. «No lo merecían. Pero yo no soy como ustedes. Yo no abandono a la gente cuando la necesita, aunque me haya tratado mal». «¿Podemos visitarte de vez en cuando?», preguntó Renata con esperanza. «No», les respondí sin dudar. «Ustedes eligieron su camino cuando decidieron que yo no importaba. Ahora yo elijo el mío, y ese camino no los incluye.
Pueden construir una nueva vida con dignidad y trabajo honesto, pero lo harán sin mí. Se alejaron en silencio, cargando el peso de sus decisiones. Yo los vi partir sin tristeza, solo con la tranquilidad de quien ha cerrado un capítulo doloroso para siempre. Los meses que siguieron fueron los más plenos de mi vida. Viajé por primera vez en décadas. Conocí lugares que siempre había soñado visitar. París, Roma, Tokio se convirtieron en recuerdos preciosos que nadie podría quitarme. Pero lo más importante que hice fue ayudar a otras mujeres en situaciones similares a la mía. Creé una fundación llamada Dignidad Sin Edad que apoyaba a mujeres mayores víctimas de abuso familiar o negligencia. Muchas mujeres de nuestra generación, le expliqué a Carmen durante una de nuestras tardes de té, creen que tienen que aguantar cualquier maltrato porque son mayores, porque dependen de sus familias. Yo quiero mostrarles que nunca es demasiado tarde para defenderse. La fundación creció rápidamente. Contratamos abogados especializados, psicólogos, trabajadores sociales. Ayudamos a cientos de mujeres a recuperar su independencia, su autoestima, su derecho a ser tratadas con respeto. Una tarde, mientras revisaba solicitudes de ayuda en mi oficina, recibí una carta que me llamó la atención. Era de una mujer de 68 años cuya historia era casi idéntica a la mía. Sus hijos la habían despojado de su casa, sus ahorros, su dignidad. Señora Antunes, decía la carta, escuché su historia en las noticias. Me dio esperanza saber que alguien como yo pudo defenderse y recuperar su vida. Podría ayudarme a encontrar mi camino de regreso a la dignidad. Esa carta me confirmó que mi experiencia, por dolorosa que hubiera sido, tenía un propósito más grande. No había sufrido en vano. Mi historia podía inspirar a otras mujeres a no rendirse, a luchar por lo que merecían. 2 años después de mi triunfo, Carmen y yo estábamos sentadas en el jardín, disfrutando del atardecer. Las rosas que habíamos plantado juntas florecían hermosamente, llenando el aire con su fragancia. ¿Te arrepientes de algo?, me preguntó Carmen de repente. Lo pensé por un momento, recordando todo el camino recorrido. Me arrepiento de haber permitido que me trataran mal durante tanto tiempo, le respondí honestamente. Pero no me arrepiento de haber esperado el momento perfecto para actuar. La paciencia me dio la fuerza para hacer justicia. ¿Y Renata? Nunca piensas en ella. A veces, admití, pero ya no con dolor. Pienso en la niña que fue, la que crié con amor. Esa niña murió hace años, reemplazada por una mujer que yo no conocía. Mi duelo por esa pérdida ya terminó. Esa noche, mientras me preparaba para dormir en mi habitación renovada, me miré al espejo y vi a una mujer completamente diferente de la que había sido 3 años atrás. Mi cabello brillaba, mi piel tenía color saludable, mis ojos irradiaban paz y satisfacción. Había aprendido que nunca es demasiado tarde para defenderse, para reclamar la dignidad, para comenzar de nuevo. Que el amor propio no tiene edad límite. Que las madres también merecemos respeto, cuidado y consideración. Mi historia terminaba donde debía haber comenzado hace años. Conmigo misma, valorándome, cuidándome, amándome como me merecía desde siempre. 70 años me había tomado aprenderlo, pero finalmente lo había conseguido. Era libre, era fuerte, era completa. Y por primera vez en décadas, era genuinamente feliz. La venganza había sido dulce, pero la paz era infinitamente mejor. Han pasado 5 años desde aquel día que cambió mi vida para siempre. 5 años desde que recuperé no solo mi dinero, sino algo mucho más valioso, mi dignidad. Mientras escribo estas líneas en mi estudio, rodeada de libros y fotografías de mis viajes, puedo decir con total certeza que estos han sido los años más plenos de mi existencia. Esta mañana desperté como siempre lo hago ahora, sin prisa, sin miedo, sin esa sensación de caminar sobre cáscaras de huevo que caracterizó tantos años de mi vida. El sol entraba por las ventanas de mi habitación, iluminando las flores frescas que Carmen me había traído ayer del mercado. Es curioso cómo los detalles simples se vuelven extraordinarios cuando los vives en libertad. Carmen ya no es solo mi vecina, es la hermana que la vida me regaló cuando más la necesitaba. Esta tarde cumple 65 años, y hemos organizado una celebración en el jardín trasero de mi casa. Será una fiesta íntima, con las mujeres que han llegado a formar parte de mi nueva familia, las trabajadoras de la fundación, algunas beneficiarias que se han convertido en amigas cercanas, y las pocas personas que realmente importan en mi vida actual.
La Fundación Dignidad Sin Edad ha crecido más de lo que jamás imaginé. Comenzamos ayudando a 5 mujeres al mes. Ahora atendemos a más de 200. Hemos abierto oficinas en 3 ciudades diferentes, y el mes pasado recibimos un reconocimiento del gobierno por nuestro trabajo en defensa de los derechos de las mujeres mayores. Ayer por la mañana recibí a Mercedes Martínez, una mujer de 72 años cuya historia me recordó dolorosamente la mía. Su hijo y nuera la habían convencido de transferir su casa a sus nombres para evitar problemas legales, y después la echaron para convertir la propiedad en un negocio de alquiler. Señora Dolores, me dijo con lágrimas en los ojos, yo crié a ese niño sola después de que su padre nos abandonó. Trabajé 3 empleos para darle educación. Y ahora me dice que soy una carga, que debería estar agradecida de que me permitan vivir en el cuarto de servicio de mi propia casa. Le tomé las manos, esas manos arrugadas que hablaban de décadas de trabajo y sacrificio, y le dije algo que ahora repito a todas las mujeres que llegan a mi oficina: el amor de madre no nos convierte en esclavas de nuestros hijos. Merecemos respeto, no por lo que hicimos por ellos, sino por ser seres humanos con dignidad. Mercedes me miró con la misma expresión de esperanza mezclada con incredulidad que yo debí tener cuando Carmen me consolaba en su cocina. ¿Usted realmente cree que aún puedo hacer algo? A mi edad. Mercedes, le respondí con una sonrisa, yo tenía 70 años cuando decidí que merecía algo mejor. La edad no es una limitación, es una ventaja. Tenemos experiencia, tenemos paciencia, y sobre todo, ya no tenemos nada que perder. Hoy Mercedes comenzará el proceso legal para recuperar su propiedad. Nuestros abogados han revisado su caso y tienen excelentes posibilidades de éxito. En 6 meses, si todo sale bien, estará de vuelta en su hogar, siendo dueña de su propia vida. Estas historias se repiten constantemente. Hijos que se aprovechan de la generosidad materna, familias que ven a las mujeres mayores como cargas económicas, sociedades que nos hacen creer que ya cumplimos nuestro propósito cuando criamos a nuestros descendientes. Mi misión se ha vuelto demostrar que eso es una mentira cruel. El dinero de la lotería, que inicialmente pensé usar solo para mi comodidad personal, se ha convertido en una herramienta de transformación social. He invertido $40 millones en la fundación, creando un fondo permanente que garantiza que el trabajo continúe mucho después de que yo ya no esté. Los otros 30 millones los he distribuido de manera muy consciente. Compré una casa hermosa en la costa, donde paso los veranos escribiendo y recibiendo visitas de las mujeres que han encontrado su fuerza a través de nuestro programa. También he viajado extensamente, cumpliendo todos los sueños que postergué durante décadas de sacrificio maternal. El año pasado estuve en Grecia, caminando entre las ruinas de templos antiguos, pensando en todas las mujeres que a lo largo de la historia han luchado por ser escuchadas y respetadas. En Japón, aprendí sobre el concepto de Ikigai, el propósito de vida, y comprendí que el mío no había terminado cuando mis hijos crecieron, sino que apenas estaba comenzando. Renata y Braulio desaparecieron de mi vida después de aquel último encuentro. Según me contó doña Elvira, que mantiene contacto con algunos familiares lejanos, se mudaron a otra ciudad. Braulio consiguió trabajo en una fábrica, Renata limpia casas ajenas. Han aprendido lo que significa ganarse la vida honestamente, algo que debieron haber hecho hace años. No siento rencor hacia ellos, pero tampoco nostalgia. Esa parte de mi vida quedó cerrada el día que decidí que merecía algo mejor. Hay heridas que sanan, pero hay relaciones que simplemente terminan, y está bien que así sea. Mi nueva familia está compuesta por mujeres extraordinarias que han encontrado su fuerza después de los 60. Está Carmen, por supuesto, quien se convirtió en la directora administrativa de la fundación y maneja las finanzas con una eficiencia que me sorprende todos los días. Está Estela Morales, de 68 años, quien después de divorciarse de un marido abusivo comenzó su propio negocio de repostería y ahora es exitosa empresaria. Está Damiana Bravo, de 75 años, quien denunció a su hijo por fraude financiero y recuperó los ahorros de toda su vida. Ahora estudia arte en la universidad, algo que siempre había querido hacer pero que postergó por décadas para cuidar a otros. Estas mujeres me han enseñado que la edad madura no es el final de la historia, sino el comienzo del capítulo más auténtico. Tenemos la libertad que da la experiencia, la sabiduría que otorgan los años, y sobre todo, la claridad para saber qué vale la pena y qué no. Esta tarde, mientras celebramos el cumpleaños de Carmen, brindaremos por todas las batallas que hemos ganado y por todas las que aún nos quedan por librar. Porque nuestro trabajo no ha terminado.
Mientras exista una mujer mayor siendo maltratada por su propia familia, mientras haya una abuela siendo tratada como carga en lugar de tesoro, nuestra misión continuará. He aprendido que la venganza, aunque satisfactoria, es un plato que se consume rápidamente. Pero la justicia, la verdadera justicia, es un banquete que se puede compartir y multiplicar. Mi historia personal de recuperación se ha convertido en la historia colectiva de cientos de mujeres que han decidido no rendirse. Mañana comenzaremos la construcción de nuestro primer centro residencial, un lugar donde mujeres mayores puedan vivir con dignidad, independencia y apoyo mutuo. Será más que un hogar, será un símbolo de que nunca es demasiado tarde para comenzar de nuevo. Cuando miro hacia atrás, a esa mujer de 70 años que lloraba en la cocina de Carmen mientras sus pertenencias eran arrojadas por la ventana, siento una mezcla de compasión y orgullo. Compasión por todo lo que sufrió en silencio, orgullo por la fuerza que encontró para defenderse. Si pudiera hablar con ella, con esa versión mía del pasado, le diría que el dolor que está sintiendo no es el final de su historia, que la traición de su hija no define su valor como persona, que a los 70 años aún hay tiempo para ser feliz, para ser respetada, para ser libre. Le diría que la paciencia que ejerció durante todos esos años no fue debilidad, sino preparación. Que cada humillación silenciada era energía acumulándose para el momento perfecto de actuar. Que la justicia, cuando llega en el momento correcto, es más dulce que cualquier venganza apresurada. Pero sobre todo, le diría que se prepare para descubrir quién es realmente cuando ya no tiene que vivir para complacer a otros. Que se prepare para una versión de sí misma que no conoce, pero que lleva dentro desde siempre, una mujer libre, fuerte, completa. El sol comienza a ponerse sobre mi jardín, pintando el cielo con tonos dorados que me recuerdan que cada día es un regalo. En unas horas, Carmen y nuestras amigas llenarán este espacio con risas y conversaciones, con la energía vibrante de mujeres que han decidido que sus mejores años no quedaron en el pasado. Esta noche, como todas las noches, me dormiré en paz. Sin miedo al mañana, sin resentimiento por el ayer. Solo con gratitud por el presente, por esta segunda oportunidad que me di a mí misma, por esta vida que construí después de los 70 años. Mi nombre es Dolores Antúnez, tengo 75 años, y finalmente soy libre.